Pasado olvidado. Capítulo 15. Kagekao se despertó con una luz brillante pero tenue, que brillaba a través de la ventana. Se había quedado dormido, y había dormido todo el día. Ahora era el final del día y el sol casi había terminado de ponerse. Kage se sentó y bostezó. Mirando alrededor de la habitación, vio que todavía estaba solo. Una gran parte de él había esperado que se despertara y encontrara a alguien más aquí, pero no había nadie. Se quitó la manta y se puso de pie. Kage se acercó a la ventana y miró hacia afuera. El sol se había ocultado por debajo del horizonte y la luz del cielo se estaba convirtiendo en oscuridad. Abrió la ventana y asomó la cabeza, mirando hacia las calles. Había algunos coches y uno o dos humanos caminando por la calle. Kage salió y se subió a la pared, cerrando la ventana detrás de él. Subió al techo y se incorporó. Mirando hacia el cielo, había una media luna brillante rodeada por algunas estrellas. Una a una, aparecieron más estrellas. Pronto, el cielo se llenó de maravillosas estrellas. Kage miró hacia los cuerpos celestes. Lo animaron un poco, ciertamente eran bastante hermosos. Caminando hacia el borde del techo, Kage miró hacia la ciudad. Debido a la hora del día, muchas luces estaban encendidas, iluminando ciertas áreas y dejando sombras oscuras en algunas. A pesar de que era lo contrario de lo que quería, Kage podía sentir que nadie iba a acudir a él. Tenía que salir y descubrir quién era él solo. Pero primero, por supuesto, necesitaba un lugar para empezar. Kage miró hacia la ciudad. Gran parte parecía lo mismo. Edificios y carreteras. Quería comenzar con un lugar más significativo que solo un edificio alto. Luego vio algún lugar que podría ser un buen comienzo. Parecía un parque. Kage trepó por el borde del techo y subió a la pared, y luego bajó hasta que estuvo un poco más alto que el techo al lado del edificio en el que estaba, y saltó hacia él. Luego, desde ese tejado, saltó a otro. Y se dirigió hacia el parque. En el camino hacia allí, se detuvo muchas veces para mirar a su alrededor. Debido a esto, llegar al parque tomó un tiempo. Para cuando llegó al parque, habían pasado 1 o 2 horas. El parque en sí parecía no tener nada fuera de lo común. Un parque bastante estándar. Había árboles, senderos y bancos, todo lo que uno esperaría encontrar en un parque. Kage siguió caminando, mirando a su alrededor con curiosidad. Cada vez que un humano parecía estar acercándose, Kage trepaba y se escondía en un árbol hasta que pasaban. No parecía haber otros demonios alrededor. O shinigamis tampoco. Después de un rato de mirar a su alrededor y no encontrar nada significativo, Kagekao se fue y regresó a la habitación. La noche siguiente, Kage decidió volver a salir. Regresó al parque para comprobarlo de nuevo, solo para asegurarse de que no se había perdido nada que pudiera haber sido especial. En el parque, Kage caminó por un sendero. De repente, escuchó pasos en la distancia. Kage corrió detrás de un pequeño edificio y esperó a que pasara la persona. A medida que los pasos se acercaban, Kage se dio cuenta de que no solo había una persona, sino dos. Las dos personas estaban conversando y, a medida que se acercaban, Kage podía oír lo que decían. Me alegro de que finalmente haya terminado. Realmente estabas empezando a cabrearme. Dijo la primera voz. Finalmente puedo mudarme a otra ciudad. Los humanos en esa última estaban comenzando a sospechar y se volvieron más cautelosos por la noche. Sí. Dijo la segunda voz. Aquí hay muchas más presas desprevenidas. Cuéntame de nuevo lo que pasó. Para ser honesto, realmente no estaba escuchando la primera vez porque sonaba como más tonterías. Con alegría fui a la casa de nuevo para matar al pequeño mocoso, pero resulta que ya estaba muerto. ¿Lo encontraste muerto? No exactamente, el demonio me dijo que sus heridas eran demasiado grandes y murió hace un par de días. ¿Y le creíste? No al principio, no soy un idiota, así que yo, sí lo es. Mokure. La segunda voz siseó. De todos modos, no les creí al principio. Así que busqué por todas partes, y efectivamente, no pude encontrarlo.
Parecían estar en una gran angustia emocional, y encontré vendas ensangrentadas y cosas así que decían la verdad. Finalmente. No puedo creer que te haya tomado tanto tiempo matar a un niño. Mokure. Omedeto. Te tomó más de 2 semanas matar a alguien que aún no era un adolescente. Magi. Mokure. Todo porque te dio un puñetazo en el ojo. Mokure. Él se lo merecía. El pequeño mocoso me desafía y luego lo mato. Incluso con todo este complot y venganza, ¿sabías siquiera su nombre? No, no es como si me importara. ¿Y otra cosa? Las voces se apagaron cuando las 2 personas siguieron adelante. Una vez que estuvieron fuera, Kage salió de detrás del pequeño edificio y continuó. Un poco más tarde, Kage estaba caminando por el sendero cuando vio que alguien se acercaba. Kage se subió a un árbol antes de que lo vieran y esperó a que pasara el humano. A medida que se acercaban, Kage vio que alguien estaba siguiendo a este humano. La siguiente persona parecía ser un ser humano normal, vestido con un traje blanco y negro con un sombrero de fieltro a juego, pero también usaba una máscara para los ojos y una placa frontal. El ritmo de esta persona era un poco más rápido que el de los humanos normales, por lo que gradualmente lo alcanzó. El humano notó que alguien lo seguía y se dio la vuelta para mirar a la persona. Oye, ¿me estás siguiendo? Preguntó el humano, irritado. La persona se detuvo, pero no respondió. Bueno, detente, repugnante. El humano comenzó a darse la vuelta cuando la persona se inclinó hacia adelante y lo agarró por el hombro. ¡Ey, suéltame tú! El humano se detuvo y jadeó de horror cuando la mano de la persona se transformó de una mano normal a una garra demoníaca. Usando su otra mano, la persona se acercó a la cara y bajó la placa frontal, revelando colmillos largos y huecos. El humano, aterrorizado, trató de liberarse del agarre de la persona. De la espalda de la persona, 3 grandes conjuntos de alas brotaron y se elevaron en el aire. La persona se lanzó hacia adelante y hundió sus colmillos en el hombro del humano. El humano gritó y trató de escapar, pero ya era demasiado tarde. Pronto murió, y la persona, un Shinigami, lo tiró al suelo. El Shinigami ajustó su visor para que volviera a su posición normal en su rostro, y sus alas se doblaron cuidadosamente sobre su espalda. ¡Oh! Kage pronunció en voz baja, había visto toda la escena desde su escondite en el árbol. El Shinigami lo escuchó y se volvió para mirar hacia el árbol. Kage, al ver que lo habían visto, trató de moverse más alto en el árbol para esconderse. El Shinigami voló y miró hacia el árbol. Al ver al demonio que huía, se estiró y agarró la pierna de Kage. Con una rápida maniobra de su brazo, el Shinigami sacó a Kage del árbol y lo dejó caer al suelo. Kage se levantó rápidamente y miró al Shinigami, sin saber qué hacer. El Shinigami lo inspeccionó rápidamente y luego habló. Entonces, supongo que eres el demonio residente de esta ciudad. Supongo que sí. Kage respondió, un poco inseguro. Bueno, entonces, tienes que saber. El Shinigami se inclinó un poco hacia adelante y gruñó. Mantente fuera de mi camino y no me quites mis muertes. Kage se quedó en silencio, y el Shinigami se giró y comenzó a alejarse. Omae doko ni gyoku no? Preguntó Kage, viendo al Shinigami irse. Jujito Sashi ni Ikimas. Respondió el Shinigami, sin girar ni disminuir la velocidad. Kage comenzó a caminar hacia el Shinigami, siguiéndolo. El Shinigami se detuvo y se volvió, irritado. ¿Nanishiteru no? Siseo. Mite mitai. Respondió Kage, interesado en el método de asesinato del Shinigami. Ma, nanimoda y nasi ni shinai de kudasai. Respondió el Shinigami de mala gana. Oi, ore wa kagekao. Scorex.